Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Carlos Hernández, el responsable comercial de Siemens en Argentina, y nos va a estar hablando acerca de cómo se inició y qué características tiene que tener un emprendedor. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, muchas gracias y buenas tardes por tratar de escuchar o considerar mi aporte, que espero que les pueda servir y que, bueno, que hoy ya en mi etapa de 52 años ya puedo hacer reflexiones al respecto de que, bueno, he vivido años muy duros, difíciles y muy lindos y realmente me considero una persona que pude vivir experiencias muy interesantes y por qué no decir que hoy haber cumplido hace el 1 de agosto 25 años en Siemens, realmente para mí ha sido muy importante, pero que viene una segunda etapa que creo que como cultura del trabajo tenemos que seguir adelante, ¿no? Si bien, como acabas de decir, hace 25 años que estás en la empresa, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, humildemente les digo que, bueno, no fueron los mejores, porque realmente mi inicio fue a consecuencia del fallecimiento de papá, que, bueno, en muy pocas horas tuve que cambiar mi forma de ser y realmente de tener una vida tranquila y de haber sido un poco un deportista que papá nos ayudaba. Tuve que salir a trabajar y eso fue un golpe difícil, pero que no podía dejar de sobrellevar mi casa con mi hermana y mi madre, que bueno, fue un primer trabajo que empecé como cadete en una agencia de autos y para mí fue un golpe duro porque Tuviste, no, como se dice, que madurar de golpe. madurar de golpe, pero ese golpe realmente lo sentí, dije que iba a cambiar, que iba a buscar un trabajo mejor y no era por una consecuencia económica, era simplemente buscar algo distinto. Sabías que no podías estar mucho tiempo en esa situación. ¿Y qué empezaste a hacer? En realidad hay algo que siempre voy a sobresalir lo que fue en ese momento la Fundación Bussi, del Banco Bussi, que me incorporé ahí, hice una gran cantidad de capacitaciones, fueron muy interesantes, realmente tenían un concepto de la educación que era muy lindo, realmente lo pude aprovechar los años que estuvo. Yo algo te comenté anteriormente que Sí. en esa época lo que era a niveles digamos, de competencia, de conseguir un trabajo era mucho más competitivo. Ujú. Hoy una persona formada en un colegio de educación técnica o comercial de la universidad, por ejemplo, llevaba muchos puntos a favor y era mucho más difícil. Hoy, con la experiencia que uno ha adoptado y con los problemas que hay, hubiese tenido mucho más posibilidad de conseguir más rápido un trabajo. Pero, Claro, sí, sí, por ¿sí? supuesto. Sí, Y ahora que ya estás trabajando, ya estás tranquilo, por así sí. decirlo, en esta empresa, como emprendedor has empezado una nueva tarea. Sí, en realidad, a consecuencia tal vez de esos inicios que yo les comenté, de los cambios que viví como adolescente, Siemens realmente tiene una fuerte orientación tecnológica. Ujú. Y realmente a raíz de esa experiencia me encontré con muchos problemas de la educación técnica. Es decir, veía problemas de técnicos que no sabían aplicar tecnología en sus procesos de industria. Bien. Y realmente, bueno, eso realmente estaba muy separado de lo que era entidad educativa de las empresas. Y en ese momento pensaba que si pudiésemos acercar empresas como la nuestra a la educación técnica, me pasó la primera experiencia en San Rafael. Sí. Yo decía, bueno, si acá hacemos ese proyecto podríamos tener futuros emprendedores metalmecánicos. Algo de eso se fue dando, se fue dando. Realmente hoy ellos a distintos colegios técnicos están haciendo algunos casos de emprendedores desarrollando máquinas y demás. Realmente fue muy interesante, pero esa suerte que tuve creo que la tenía que devolver. Algo pasó en ese camino que yo tenía que devolver esa suerte que tuve, ¿no? Claro. Y que no muchos de esos chicos que yo hablaba tenían esos problemas, entonces acerqué la suerte de la empresa a ellos y ser un poco la herramienta para que fuese por más. Y de hecho hoy se hizo algo muy lindo que realmente estoy muy contento y pienso hacer mucho más cosas, ¿no? ¿Hace cuánto que estás trabajando? Mirá, con los proyectos de educación técnica debo llevar ya casi 18 años, más o 18 menos. años. Pero
A ver, en esas etapas la hemos hecho un poco, le hice un poco solo al inicio. Logré entusiasmar a mucha gente, como digo, me costó. Hubiese sido por ahí más fácil no hacer nada, porque lo que pude hacer me costó, tuve que hablar, tuve que pedir recursos, no todos te creen. En el medio de eso hay problemas que por ahí no todo es transparente. Bien. Entonces, en eso tenés que ser muy claro cómo lo vas a armar y demás. Pero no me arrepiento de que me hubiese costado 3 pasos más. Claro. Pero yo creo que en ese caso hay que jugársela. Y bueno, escuchaba recién la experiencia anterior que por suerte me apareció en un mensaje que decía de los miedos. Y justo esta mañana me apareció ese mensaje de Steve Jobs que decía que no tenía miedo a empezar de cero. Y realmente si te ponías a pensar que si él no tenía miedo a empezar de cero con todo lo que había emprendido, bueno, y más con lo que le pasó. Pero yo creo que hay que jugársela, hay que hacer todo lo que más se puede, aunque cueste. Hay que ser muy transparente, muy transparente. Yo en mi experiencia de 25 años nunca tuve un caso de mala experiencia, que me hayan pedido algo deshonesto. Pero creo que también eso tiene que ver con que vos tenés que formar tu persona para que eso no te pase, ¿sí? Perfecto. Porque eso es un blindaje que de alguna manera vos transmitís como persona. Sí, por supuesto. ¿Cuáles fueron para vos los factores que te ayudaron, digamos, a emprender, a lanzarte, por así decirlo? Mirá, más allá del temor, porque me imagino, o sea, como vos contaste, estabas solo al principio y después fuiste convenciendo a colegas y todo, pero en un principio, desde el momento cero, sí. ¿qué cosas pasaron por tu mente? Yo creo que tengo en lo personal algo que no quiero que mi vida pase sin trascender. Para mí, digamos, en que no hice nada por nada, digamos, porque de lo que tengo no es lo económico, pero quiero trascender, me quiero quedar tranquilo que hice algo por alguien, digamos, ¿no? Exacto. Y voy a volver, no sé por qué, esa experiencia de chico me grabó. No tengo a mi padre, pero me grabó y eso hizo que me hizo un clic en mi vida y no quisiera que otros pasen lo mismo. Entonces voy a tratar de dar lo que mejor puede y que eso quede. Aparte, los chicos, a veces hablamos mucho de que los adolescentes son los que tienen problemas o que ellos serían los malos o los que están mal orientados y somos nosotros los que nos tenemos que ocupar. Sí. Es muy interesante hablar con ellos cuando te ocupás de sus problemas y cuando realmente empezás a valorar lo que hacen, por más mínimo que sean, porque no tienen toda la maduración que uno pretende como grande y que vivió toda una experiencia. Entonces eso es lo que a mí me entusiasma hacer y que también quiero unir a los que tienen capacidad de hacer cosas. Bien. Es decir, hoy hay funcionarios, hoy tenés CEOs de empresas, que muy fácil sería poder determinar o hacer un cambio. Entonces, los que venimos de abajo y que no tenemos mucho, podemos hacer, porque ellos no. Entonces, también tenemos que entusiasmarlos y en eso seguimos trabajando, ¿no? Por otro lado, ¿qué cosas o factores son los que vos le recomendás a cualquier emprendedor que no realice? O sea... Sí. Yo le diría que por favor intente tener la cultura del trabajo, es decir, y que que una cultura del trabajo, que un trabajo en una familia visto desde la casa es muy importante, es un bastión, es algo muy sólido para poder hacer una familia feliz, digamos, pero que no tenga miedo y que busque eso, que ser un trabajador honra, te fortalece, es algo que te va a llevar toda la vida como algo distinto. Vos en estos 18 años que hace que estás con este proyecto, me imagino que te habrás encontrado con muchísimas historias, sí. muchísimos jóvenes, Sí. como vos decís, cada uno tiene su historia. Sí. ¿Has logrado que alguno, mediante el estudio y el esfuerzo del trabajo y todo, salga? Sí, he visto casos muy interesantes, por decirte alguno, que hoy están haberlos visto de adolescente con sus pelos largos, que nadie daba nada por ellos y están en el Balseiro, por ejemplo. Claro. Y yo los escuché. Es decir, yo los atendí como uno más. ¿Entendés? Entonces, por eso te digo que hoy no hay que dejarse llevar
por su presencia, por lo que sea, y hay que escucharlo porque a lo mejor atrás de ese loco lindo hay un científico. Y por eso hay que tratar de descubrirles qué es lo que tienen para que sacarle lo mejor de él, ¿no? Por último, ¿cuáles son tus consejos desde tu visión para aquella persona que quiere empezar un emprendimiento pero por ahí no se anima por ciertas causas? ¿Qué es lo que le puedes decir a una persona como Yo esa? le pediría que se anime a hablar, que busque referentes para poder dialogar, que levante la mano para decir lo que quiera y que trate de entender quién puede ser el que le puede dar ese golpe de empuje para que él pueda desarrollar lo que sabe. Es importante que busquemos con quién hablar ciertas cosas, ¿viste? Que tener un poquito, salir a buscar quien nos dé un apoyo en eso, ¿no? Totalmente, Bueno. totalmente. Bueno, la verdad que una historia muy humana de un emprendedor y espero que esto realmente sirva. Carlos Hernández, responsable comercial de Siemens en Argentina. Bueno, muchas gracias.